Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan a través de esta red de información. Está Radio Tropicana retransmitiendo el espacio en 1390 kilociclos, amplitud modulada. Radio y Televisión Espectáculo, nuestra aliada también en materia de información. Estamos aliados para la comunicación y, por supuesto, Periodismo Sin Mordaza. Saludamos cordialmente, le hemos invitado a Magali Quesada, que aparece dentro de lo que será el proceso electoral como candidata a la prefectura de la provincia de la Azuay. Vamos a conversar algunos temas generales previo a la campaña, aunque ya aparentemente estamos en campaña. Un poco todavía, como dicen, el tema no llega a la expectativa de la ciudadanía como consecuencia de que se acerque el fin de año. Estamos cerca de la Navidad, Año Nuevo, y todo eso pues hará que una vez pasadas estas fechas tengamos una campaña bastante, yo diría, corta, pero que será intensa. Magali, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a usted, economista Clever. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha de esta prestigiosa emisora, Radio Cuenca, y a quienes también en el exterior se conectan siempre, porque ellos están vigilantes de todo lo que se hace en el Ecuador y lo que se dice. Muy amable por el espacio. Oiga, Magali, ¿qué primera pregunta que le voy a hacer? ¿Qué experiencia sacó de la prefectura usted estuvo? ¿Qué tiempo estuvo de viceprefecta? Y entiendo que sacó sus propias conclusiones, ¿no? Sí, estuve 1 año, 11 meses, renuncié el 12 de septiembre. Y bueno, para mí fue un proceso difícil, le cuento, difícil porque estás bloqueada de la prefectura, bloqueada en el sentido general, porque económicamente no teníamos un centavo de asignación a viceprefectura, nos quitaron la gran parte del equipo técnico y operativo, por ejemplo, al coordinador no me dieron, ahora sé que ya le asignaron de nuevo al coordinador, al nuevo viceprefecto, tenía solo una técnica para el tema de comunicación y la persona que obviamente ayudaba en la asistencia y lo que es la parte de consejería, pero nosotros logramos generar justamente un acceso al tema de la fiscalización. Decimos acceso porque los dirigentes nos pedían que hagamos fiscalización y lo hicimos 100 informes y más se presentó a la prefecta, unos descriptivos, otros de sugerencia y otros en el sentido también de observaciones con informes bastante completos que se remitieron en su momento dado a Contraloría General del Estado. Uno de ellos tuvo respuesta y se hizo el examen especial a la compra de la maquinaria, que fue un tema que yo observé y que lo sigo creyendo que no estuvo de acuerdo, no estuvo correcto con los procedimientos legales y que hay conclusiones ya en el informe y obviamente ya eso le toca a la Contraloría, que es el ente competente. Y en el tema también de que pudimos generar proyectos sociales, digo yo, proyectos pequeños, porque sin recursos es imposible con la parte de mi salario. Hicimos el tema de atención con kits de desnutrición a los niños en varias parroquias de la provincia de la Azuay y ahí palpamos la realidad de lo difícil que es después de la pandemia, la situación económica y el tema de esta crisis que nos dejó la pandemia. Niños con desnutrición crónica infantil en las parroquias también cercanas a Cuenca, que se supone que tiene un nivel mejor de vida y obviamente están cercanos al centro de comercio, a todo, pero hay un alto nivel de desnutrición, por ejemplo, en Quingeo, en el Six, que es un cantón también rural, pero ahí está, por ejemplo, San José de Raranga, nosotros planteábamos que era 40 niños y luego sumaron a 70 niños. Esa situación nos hizo entender que el tema de la atención, el tema de las competencias, la prefectura, sobre todo desarrollo económico y el tema productivo, hay que profundizar, hay que generar respuestas, indicadores ya efectivos. En el tema, por ejemplo, del recorrido que hicimos en el tema vial, recorrimos casi todo el Azuay y realmente las vías son un desastre, están acabadas, están terminadas, tanto las vías que conectan a comunidades como las vías interparroquiales y la intercantonal son un problema para el Azuay, y no se diga las vías de competencia estatal con la Girón Pasaje, la que va a Guayaquil, la vía Cuenca-Los, que también está deteriorándose. Son vías tan importantes porque es un desastre y son vías que nos conectan y que generan el desarrollo de la región, no solamente de la provincia de la Azuay. Entonces eso palpamos en los recorridos. También miramos que hay una situación de inequidad terrible en el tema de acceso a los recursos y en el tema también de ser atendidos, porque como la gente, por ejemplo, cuando yo visité la parte baja de Molleturo, Santa Teresita, para llegar al centro de Molleturo, que tiene una vía, le falta 1,5 kilómetros para empatar y hay que caminar 3-4 horas. Entonces eso no es posible y creemos que ahí tiene que darse una atención urgente
gente. Se dice, no podemos hacer más vías porque ya son 6.370 kilómetros. No, pues, pero las cuales no pueden estar aisladas. Abas, en Chaucha, tiene que dar la vuelta por Soldados para bajar al centro parroquial de Chaucha. Entonces, eso no es concebible. No es concebible. Magali, saco como conclusión que su mejor experiencia es que conoció la SUAY. Conocí la SUAY, vio el estado en que se encuentra, conversé con la gente, dialogué con muchos dirigentes de diferentes tiendas políticas, porque así es la provincia, pero hay que generar justamente una gestión y una respuesta a esas necesidades. Ahora, Magali, desde la viceprefectura, no solamente usted le ha ido mal, ¿no? Acuérdense que a María Cecilia Alvarado fue objeto hasta de bullying por parte del exprefecto Paul Carrasco en su momento. Le pasó igual a David Acurio, ¿no? Que casi hasta le cerraron la puerta de la oficina. Es decir, ¿usted cree ya en ese escenario en el que está usted, ya tuvo una experiencia como viceprefecta, justifica que haya una viceprefectura? ¿O se podría manejar de otra manera el Consejo Provincial? Yo digo en función de optimizar los recursos que tiene. Los que tiene la prefectura. Yo creo que es necesaria una viceprefectura porque cualquier cosa puede pasar al prefecto. Claro. ¿Y quién asume la prefectura? Es el vice, así está constitucionalmente, es el vicepresidente de la República, es el vicealcalde en los municipios, es el vicepresidente en las juntas parroquiales, y es el viceprefecto o viceprefecta en el caso de las prefecturas. El tema es aquí cómo generar una incidencia para que no se bloquee a la segunda autoridad, y ahí hay que avanzar en el tema de la reforma de ley, que en este momento algunos asambleístas lo han planteado y lo han presentado a nivel de la asamblea, el designar competencias expresamente claras en la ley, donde se asigne también los recursos necesarios, y que ahí no tenga potestad, por ejemplo, la prefecta en el control, sino el seno del Consejo Provincial, la Cámara en su conjunto. Pero ahí también la Cámara parece que no hay. Lo que pasa es que la Cámara está conformada por 15 alcaldes y 7 presidentes de las juntas parroquiales. Los alcaldes tienen una agenda súper compleja. Pero deberían dar importancia, porque al margen de esta actividad, de su función principal, que es la de ser alcalde, evidentemente también les corresponde por la fiscalización, apuntalar el mismo tema vial. Lógicamente, pero siempre están al vaivén de lo que la máxima autoridad del Ejecutivo les pueda dar, y eso no debe funcionar así. Por eso nosotros planteamos en el plan de gobierno un cogobierno ciudadano de manera resolutiva, para que este cogobierno tenga mensualmente sus reuniones, esté designado de manera democrática, y en la ordenanza de participación ciudadana esa resolución tiene que asumir por parte del seno legislativo. Oiga, Magali, ¿cuánto afecta el hecho de que siempre está de por medio la intromisión de la política en el manejo, ¿no? Porque yo creo, a ver, si usted está en la prefectura, maneja la prefectura, ¿cuál es el aporte de los municipios? Porque cada uno va por su lado y yo creo que hasta se desperdician recursos económicos. Bueno, yo creo que es importante el tema de la planificación. La planificación ha generado respuestas positivas en los territorios. Veamos la de Cuenca de antes, que había una planificación interesante. Frente a lo que ahora no decimos que no la hay, que no lo decimos en ese sentido, pero sí era antes con mayor precisión el tema de la planificación, y por eso es necesario la planificación junto a la ciudadanía, junto al pueblo, y que esa planificación sea respetada, porque si no lo otro es como un tema de clientelismo político. Yo voy y me da esto porque yo ofrecí esto al tal territorio y tengo que cumplir. Y no se miran los indicadores, no se miran las realidades sociales que tienen los territorios. Y ahí es necesario justamente apuntalar a un proceso de gobernabilidad frente, por ejemplo, al tema vial. Si el tema vial es emergente, pues todos tenemos que apostar a ese tema, porque primero están las vías para generar comercialización, están las vías para generar desarrollo económico, están las vías para bajar los costos, inclusive de tiempo y de respuesta que tienen el traslado, la población hacia los centros de comercialización, hacia las escuelas, hacia los colegios. Entonces, es primero el tema vial, y ahí hay que hacer justamente una pausa y conversar con todos los actores políticos, independientemente del partido político. Aquí se debe generar un tema de, como dice, concertación por la provincia de la SUAY, un tema de unidad por la provincia de la SUAY. Eso, porque hay sí es posible, sí es posible hacerlo, porque yo creo que es necesario abrir los espacios. Aquí yo creo que hay que quitarse el tema del liderazgo individual. Hay que yo soy la que presenté, que yo hice el tema de esos protagonismos que hacen daño a la provincia y a la ciudad. Aquí se necesita un protagonismo y un liderazgo colectivo, donde todos estén sentados en la mesa y todos sean los aportantes a este proceso. Yo creo que eso hay que transformar y cambiar en la provincia. El tema económico siempre va a ser preocupante, ¿no? Usted habla, estamos hablando de más de 5.000 kilómetros de vías. 6.300. Tiene la provincia de la SUAY.
se habla de que un 75, 76% está en malas condiciones, ¿no? Yo diría casi Hasta el más, 87%. Pero cómo arreglar con ese presupuesto que tiene la prefectura de la SUAY? ¿O cómo alcanzar al menos, no sé, alternativas que permitan solucionar, carambas, a mediano o a largo plazo el problema que es grave a nivel de la Sí, provincia de la SUAY? nosotros tenemos tres planteamientos en este tema y dos modelos de gestión. El tema de mantener asfaltar, una empresa que debe repotenciarse, una empresa que debe reestructurarse. Nosotros planteamos que se debe certificar ambientalmente a nivel internacional, categorizarle como empresa B, donde pueda conseguir fondos de cooperación internacional, que los hay. Yo he averiguado, he revisado y hay fondos de cooperación internacional para el tema que no se ha gestionado, porque la empresa no cumple con los parámetros internacionales que exige la normativa ambiental y que a través de indicadores muestre con claridad que está generando obviamente un aporte al tema del mantenimiento sostenible de los recursos naturales, pero también a bajar el tema del efecto invernadero, a la emisión de gases y al tema del cambio climático, y en ese sentido a la articulación con las comunidades locales en los territorios donde generamos alimentación para la ciudad, soberanía y seguridad alimentaria. Con esas demostraciones, con esos indicadores se puede conseguir fondos de cooperación internacional. Pero a ratos no es que hay una postura muy cómoda, digo, en general de la autoridad, de que solamente si es que no hay dinero del gobierno no hay nada. Sí, por eso es necesario ir un camino, por eso es necesario ir por este camino de la gestión en cooperación internacional. Pero el segundo modelo también es el tema de desconcentrar la gestión vial de la provincia de la SUAY. Está todo aquí, está en Cuenca. Imagínense, la empresa eléctrica, frente a la empresa eléctrica funcionan los talleres de la prefectura de la SUAY, funciona vialidad. Eso tiene que estar desconcentrado a los territorios. Nosotros planteamos 2 campamentos y uno potenciable porque es el que está en la parte baja de Moyeturo, porque no es un campamento, es un equipo mínimo. O sea, necesitamos 3 campamentos con todas las condiciones, con el equipo técnico ahí, con fiscalización en el territorio, con una parte administrativa, donde se dé respuesta emergente a los temas viales, por lo menos de mantenimiento vial rutinario. Entonces ahí nosotros planteamos de la desconcentración. Y el primer año de gestión, generar el 60% del presupuesto de la prefectura de la SUAY, en consenso obviamente con la Cámara, en consenso con los actores sociales, para poder conseguir fondos de convenios y de contraparte con la banca estatal, pero también con la banca privada. Es necesario duplicar ese valor, es necesario generar, en vez de tener 25 millones, tener por lo menos unos 70 millones. Magali, y es posible hacerlo, es posible hacerlo. No puede crear, no sé cuánto le dé o le permita la Constitución, de acuerdo a las funciones de la prefectura, obtener recursos, yo digo, por ejemplo, de terrenos de gente que tiene mucha tierra, por donde pasan vías. Y sí, se llama la contribución especial de mejoras. Claro. O sea, ahí nosotros planteamos, está vigente el tema de la ordenanza y el tema de contribución especial de mejoras. Claro. Eso le permite la ley, el COTAD. Ahí se puede generar justamente una respuesta en el tema de este modelo de gestión frente a la demanda y al tema del aporte que pueda la prefectura para la recuperación de la inversión vial. Eso en zonas donde efectivamente hay una capacidad de pago, ahí hay que hacer un análisis económico, pero hay sectores, por ejemplo, Yunguilla. Yunguilla dice, la gente sí puede pagar, porque ya hay una inversión fuerte de capitales en ese sector. Si usted mejora el tema vial en esa zona, va a poder recuperar a través de contribución especial de mejoras. Y a la gente le va a gustar. La zona de Ricaurte, la zona a las afueras de Ricaurte, hay zonas residenciales, pero con unas vías que están ya no son pequeños huecos, ya son socavones. Claro. Entonces necesitan que se mejore esa vía. Ahí, por ejemplo, se puede recuperar a través de contribución especial de mejoras. Magali, con el tema de jurisdicciones, Gualaceo, ¿no? Así es, mucho dinero. Gualaceo tiene Paute, toda esa Paute, las zonas productoras importantes, claro. Y también están florícolas y están otras industrias. Es posible hacerlo y es posible recuperar. Y ahí está el tema de la redistribución de la riqueza, mi estimado economista Clever. ¿Por qué? Unos tienen para pagar esa situación de mejora de la vía y parte del valor que se genera puede incorporarse e invertirse en otras zonas donde no puede pagar. Apoyar, y yo estoy segura que sí. Tampoco, Así ¿no? es, yo estoy segura que sí, por eso queremos establecer nosotros las mesas de concertación donde estén los actores institucionales, donde estén los actores ciudadanos, donde estén las cámaras, porque ellos también se benefician. Si mejora el tema vial, mejora también el tema de la productividad en el tema industrial, en el tema del comercio. ¿Qué opina usted ante las mentiras de Marcelo Cabrera, ¿no? Que dice que va a solucionar el tema vial? Bueno, ¿no? Yo creo que no le creo, perdone que le diga, yo respeto mucho al ingeniero Marcelo Cabrera, pero no le creo porque estuvo en el ministerio, tuvo la oportunidad de hacerlo. El ministerio tenía recursos económicos, eso lo ha dicho el presidente y el ministro de Finanzas, que tuvo en sus manos la posibilidad de transformar el Azuay. Yo digo, así hubiera tenido dificultades al interior, porque así lo es en el tema de un espacio político, pero pudo dejar firmando todos los convenios para que, por ejemplo, el corredor de Baños hacia Tarqui se haga, es una necesidad
necesidad tan importante y quedó parado eso. Yo creo que ahí tuvo en sus manos el transformar históricamente a la provincia de la Suay y no lo hizo. Él dice que su experiencia le va a dar para... Bueno, todos hacer eso tenemos mucho experiencia, ¿no? Hemos tenido experiencia, yo vengo de un tema rural, yo vengo del territorio rural, muchos tienen experiencia también de los candidatos. Yo creo que en el marco de la experiencia es respetable cada una de las posiciones, pero aquí el tema también es tomar decisiones en el momento que toca tomar decisiones, y ahí él tuvo la oportunidad. Oye, y a ver, veía un dato que ha aumentado en presupuesto el Estado a las prefecturas. ¿Cuánto le puede servir eso a la prefectura? Son más de 90 millones de dólares. Sí, que se van ahora es por el tema de los ingresos permanentes. Si fluye mejor el tema económico en el país, los ingresos permanentes también suben y eso también genera una redistribución para los gobiernos autónomos descentralizados. Mientras mejor tengamos el ingreso de la tributación de los ciudadanos de este país, mejora también el tema de los aportes a la prefectura. Pero no va a ser suficiente. Necesitamos una reforma ahí en el COTAD, una reforma en la fórmula de cálculo, que es la fórmula de equidad territorial, para que nos asignen lo que nos corresponde por dignidad y por historia y por ley porque realmente nos han perjudicado permanentemente con estas asignaciones bastante limitadas. La SUAY es el séptimo en recibir las alícuotas por parte del gobierno central. ¿Por qué? Porque dice que tiene mejores condiciones en el tema de atención en necesidades básicas insatisfechas y otras variables que determina la fórmula, pero en cambio ahí nos sentimos perjudicados porque otras provincias reciben más y nunca van a seguir mejorando su atención. Acá, ¿no? Sí, nadie reclama. Sí, yo creo creemos que también autosuficientes, creo que nos creemos también autosuficientes. No, yo creo que necesitamos justamente de que nos devuelvan del Estado los recursos que requerimos, y ahí se necesita, por ejemplo, una fuerza movilizadora, y ese liderazgo que yo vuelvo a insistir, que no es el liderazgo individual, es colectivo. Sí se necesita una vocería fuerte, una vocería crítica, una vocería realmente clara en el proceso. Se necesita también el diálogo con el gobierno, hay que abrir los diálogos, no se puede cerrar al diálogo con el gobierno. Está en este momento el presidente administrando el Estado, se necesita coordinar, se necesita articular con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque de qué manera puede generarse una separación atendiendo las vías de competencia provincial y por otro lado las vías estatales. No se puede generar una separación, hay que hacer ahí una articulación, y para eso creo que es importante estos procesos del cogobierno ciudadano. Ahí se va a sentir hasta presionado el gobierno, bueno, va a demostrar que es una prioridad del territorio y que se requiere ser escuchado, en buena lid, no ya con un levantamiento y como está ya pasando ahora con el tema de los productos agrícolas y los insumos, que ha subido una barbaridad, y ahí está respondiendo el pueblo con un tema de una movilización. Bueno, y también hay especulación también, ¿no? Ojo, no hay quien controle. Así es, totalmente de acuerdo, no hay quien controle. Se compra un producto para el tema de matar la maleza, porque no es posible en la zona costanera estar todo a pico y pala, es imposible. Ha subido casi $25, ha subido un 50-60%. Eso es imposible para poder justamente sacar los costos de producción. Bueno, ahí también hay fallas de los dirigentes, ¿no? De quienes realmente están solamente pensando políticamente. Y eso no es bueno en este momento creo que no es oportuno, porque pudo hacerse antes, porque ya venimos pagando casi 4 meses esos procesos, casi 5 meses. Lo digo porque yo también he comprado los insumos y son altísimos. No tengo hacienda, bueno, tener hacienda. No, pero se compra para poder justamente hacer las pequeñas huertas que tenemos de producción. Se necesitan, ¿no?, los insumos, y ahí se requiere justamente una revisión, pero es una política de Estado, pero no solamente que apuntarle al Estado, sino necesita también la coordinación con los gobiernos seccionales, con los territorios, con las comunidades. Claro. Yo le digo, mire lo que pasó con el tema de la pandemia, y es claro y visible. El tema de la pandemia nos encerró a todos, y quienes sostuvieron la alimentación de la ciudad. ¿Pero por qué nadie organiza? Yo siempre veo con gusto lo que han hecho en Bolívar, en el Salinerito, por ejemplo, ¿no? Eso es un proceso de años, sí. ¿Por qué no copiar eso? Eso es un proceso interesante, es un proceso de años. Yo conozco también, he recorrido, me he capacitado en esos procesos. Es una estructura que ya tiene mucho valor, que inclusive generan recursos y dan trabajo casi a 200 personas en el tema del Salinerito en su propio territorio, ¿no? Pero por eso es el tema de la concertación. Ahí hay un tema de concertación, hay un tema de incidencia de la cooperación internacional. Ellos recibieron apoyo, claro, ellos recibieron el apoyo de la cooperación internacional, tuvieron la asistencia técnica, y el tema de justamente esta transferencia de conocimiento que no se hace muchas veces, que se le hace un aporte y ahí les dejo suelto. No, ahí hay un proceso de acompañamiento. Ahí está un tema, Magali, que me parece importante que lidere la prefectura. Así es, por ejemplo, el tema asociativo, el tema cooperativo es importantísimo, por eso nosotros queremos plantear $500,000 cada 2 años de un fondo
para poner en las cooperativas, para que pueda ser la garantía para los jóvenes que puedan emprender en el tema turístico, en el tema productivo, en el tema tecnológico y en el tema artesanal. Ahí, ¿por qué razón le digo? Porque no es fácil el tema del acceso al crédito. Sí nos ofertan el tema del crédito, pero cuando usted va a pedir, ¿qué le piden? Garantes y patrimonio. Los jóvenes no tienen garantía ni patrimonio. Entonces, ahí nosotros queremos colocar $500,000 para que los jóvenes puedan acceder y el garante sea el gobierno, colocarse en las cooperativas y darles este fondo a las cooperativas, que ellos les abran y les den el espacio y les faciliten a través del modelo de gestión que presenta la prefectura. El acompañamiento técnico, el sostenimiento les va a ayudar desde la parte institucional a la prefectura de la Azuay. Magali, ¿cómo está la prefectura? A ver, tiene un presupuesto no muy alto y ya está medido. ¿Cómo se podría optimizar ese recurso económico? Hay que optimizar. Porque parece también hay burocracia. Así es, hay que optimizar. Nosotros planteamos una reorganización institucional en el tema de las coordinaciones. Nosotros planteamos que las 23 o 24 coordinaciones, creo que se incrementó una más, ya no estén en el tema del aparato de la prefectura de la Azuay, en la parte institucional. Suficientes son los directores, los responsables y los técnicos. ¿Para qué coordinaciones? Estos son favores políticos que se pagan realmente. Pero eso le hace un daño. Y eso le hace un daño arriba a la entidad, y encima de eso que se puede ahorrar casi $700,000 al año. Entonces, nosotros miramos que eso se podría generar justamente en el tema de colocar estos fondos para los jóvenes y también el tema de atención a los niños con desnutrición crónica infantil, que no es la solución, sabemos, de per se total, pero sí es una ayuda, porque, a ver, las familias que no tienen acceso a comprar los alimentos que necesita el niño para superar el tema de desnutrición, tiene que darle el Estado, y ahí tenemos que entrar a la prefectura, el MIES, el Ministerio de Salud Pública, también usted sigue comprando esas leches en cartón. Eso ya no es posible hacerlo. Mire, inclusive, inclusive hay que también capacitar a las familias. Yo le cuento, porque nosotros entregábamos quinoa, lenteja, entregábamos frijol, porque tienen bastante proteína, y también había que darles leche, ¿no? Leche en polvo, porque no podíamos acceder a comprar la leche que comúnmente se toma nosotros en la ruralidad, ¿no? Se les entregaba 5 productos básicos, pero la gente no tenía una cultura de comer la quinoa, por ejemplo, y es un producto nutricional interesante, importante, digo, ¿no? En épocas pasadas a mí me tocaba en escuela, estuve en los Hermanos Cristianos, luego en Honorato Vázquez. Oiga, había ese apoyo del Estado para el emprendimiento de señoras que cocinaban allí. Sí, claro que sí. Le daban, me acuerdo, un vaso de leche con unos pan, con queso, con mantequilla, le daban una fruta, ¿no? Así es. Sale hasta más barato. Hasta más barato, así es. Hay que recuperar esos procesos. Hay que recuperar esos procesos, hasta trabajo, hay que recuperar esos procesos. Hay que hacer que las cosas sean cercanas a la gente, no distantes de la gente. No se puede generar un cambio radical, pero sí se puede generar una estructura diferente. Por ejemplo, si es que se sigue comiendo el tallarín, se sigue comiendo el fideo, pues hay que generar un valor nutricional a ese tallarín. Claro. Y ahí, por ejemplo, el tema con la espinaca, con otros alimentos que pueden mejorar su dieta nutricional. Eso es un proceso de articulación también y de coordinación. No podemos duplicar esfuerzos. No podemos. Nosotros lo hicimos bien, ¿verdad? Desde la viceprefectura con el Ministerio de Salud Pública y con el MIES. Nos colaboraron perfectamente. Salíamos a territorio, les llevábamos en el carro, hacían la asistencia técnica y la asistencia médica a los niños, y mientras entregábamos los kits a los niños también, que ellos ya evaluaban. Y se generó un tema de articulación perfectamente bien. Cada mes evaluábamos el proceso con los equipos técnicos de salud y del MIES. O sea, es posible hacerlo. Lo que pasa es que hay que generar también, hay que tener voluntad política. Hay que tener además, como dicen, ñeque, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Oye, y el tema de la pasteurizadora, ¿qué quedó? Bueno, el tema, las cubones. Ahí me parece que ahí está parte de ir la solución nutricional, así es. ¿Es a ellos? Sí. Esta empresa que estuvo hace tiempo atrás y que también se volvió un botín político, claro, es decir, porque la leche se daba en función de si me das el voto, y claro, se mejoraba más el tema de la entrega de la leche cuando empezaban las elecciones. Claro. Entonces, ahí hay una evaluación de la Contraloría General del Estado, hay auditoría hecha, que realmente la prefectura lo que está es alimentando y dando ingresos, y no se ve una sostenibilidad de la empresa, pero ahí nosotros planteamos una evaluación apenas ingresemos para ver si se puede hacer una alianza público-privada. Es posible hacer una alianza público-privada con los productores, pero también con las empresas y con la gente que quiera invertir. Ahí no es posible que se piense que todo puede hacerlo público. No. Hay lo privado que puede también generar aportes interesantes, justamente como respuesta, por ejemplo, a este tema de mejorar el tema nutricional a través de este producto lácteo y de los derivados, pero también generar a lo mejor otras posibilidades en el tema de comercialización.
Nosotros planteamos aquí, economista, un tema que nos han pedido en los recorridos que hemos hecho, el gran mercado regional. El mercado regional donde estén nuestros productores de los 15 cantones de manera digna, adecuada, en un espacio cómodo y donde también los consumidores vayan también a este espacio, donde tengan las condiciones necesarias para poderlo hacer. Una copia de Salinerito, así es. Ahí está el empleo, ahí está, y no solamente que se vea el tema de la comercialización, sino también que se promocione la producción, no, que se promocione la producción de la provincia de la Azuay con una marca. El Azuay necesita una marca territorial. Si hablamos del tema de volverle un productos limpios, que ahora todo el mundo busca porque se cuida su salud, porque es así, nos garantiza su salud, entonces necesitamos ponerle y posicionar con una marca en el territorio, primero en Cuenca, luego en la región y luego en el país. Es necesario generar justamente este proceso. Entonces, y me han dicho, ¿y dónde lo va a hacer? Al frente de la empresa eléctrica. Ahí es un espacio adecuado. Podemos reestructurarle, acondicionarle, adecuarle en un espacio grande que se puede utilizar. Ahí no solamente va a estar el tema de la promoción, los productos de comercialización, también va a estar el tema de la exposición del arte, la música. Es necesario articular también esos espacios y sacar de ahí a los talleres, a la dirección de riego, a un espacio donde sí se puede hacerlo, en el territorio acá en Tarqui, que se tiene un lugar para hacerlo, y ahí se puede acondicionar perfectamente. ¿Y qué estamos generando ahí? Empleo y economía para ¿Qué está de más en la prefectura para usted? ¿Qué está de más? ¿Qué es lo que sobra? ¿Y qué hay que corregir para optimizar justamente el recurso económico? Hay que corregir esos pequeños proyectitos que a veces se hace suelto y que al final se van sumando. Hay que restar el tema de seguir generando consultorías para la nada. Hay que también generar y revisar qué personal se requiere. Yo no digo que podemos sacar a los que ya están porque ellos tienen nombramiento, han ganado un proceso, un concurso, hay que respetar los procesos, pero hay que reorganizarse. ¿Por qué estar todos concentrados en un espacio donde no se requiere? Ahí está en el mercado que vayan a hacer su función, su trabajo, hay en el centro de acopio donde se puede justamente generar una respuesta para el sector campesino, el sector de la zona periférica de la ciudad de Cuenca. Sacar provecho de la gente que está ahí. Tenemos que dar respuestas, tenemos que sentirnos útiles, no congelar a la gente cuando realmente está recibiendo un salario importante, que puede ser un aporte más bien al tema de la gestión y mejorar la gestión institucional. Oiga, Magali, compraron maquinaria también. ¿Qué están haciendo con esa maquinaria? Bueno, yo veo que están... ¿Funciona o no funciona eso? En algo ha ayudado, no puedo decir que no en algo ha ayudado la maquinaria, pero no era realmente la requerida para el tema de la atención vial de la provincia. Decían que necesitaban más bien retroexcavadores. Retroexcavadores grandes, y hay, o sea, estas máquinas grandes que de Uruguay que usted va y genera una respuesta más rápida de trabajo. La denuncia también hace algún tiempo. Yo denuncié el tema de la compra de maquinaria, está con informe de Contraloría. Si usted entra a la página web, ya ahí hay conclusiones y recomendaciones a la prefecta sobre ese tema de la adquisición. No se puede comprar la maquinaria por comprar. Claro. Se requiere justamente hacer una planificación en el territorio, sectorizar justamente el tema de la atención vial, zonificar esa atención vial y en función de ese requerimiento ver qué maquinaria necesita. Por ejemplo, nosotros hemos tenido recomendaciones de gente del Excrea. Don Marquito siempre nos está diciendo, mire, esto es una posibilidad. Y yo escucho, porque ellos tienen ya experticia y han generado un proceso de experiencia. Marco Xuño me dice, mire, aquí con pequeños equipos, en las zonas, en las vías comunitarias, se puede arreglar perfectamente esos huecos y hacer esta amalgama de arcilla con lastre. Y hemos hecho algunos experimentos y efectivamente sí funciona. Hay que tomar en cuenta esas prácticas, pero a veces, ¿por qué no les interesa en el tema institucional? No digo a la mayoría, pero claro, porque ya no hay la contratación pública. Si usted mejora la vía, ya no va a estar repitiendo permanentemente el tema del mantenimiento vial, pero no se dan cuenta que más bien se amplía la cobertura. En vez de hacer 1.000 kilómetros o 1.500, se puede hacer 2.000 a 3.000 kilómetros. Significa que ampliamos cobertura, que mejoramos la atención, si justamente atendemos a estas técnicas que ya la implementaron, que ya experimentaron, que no tenemos que inventarnos el agua tibia, que está ahí. Usted decía el Salinerito de Guaranda, el tema cooperativo, el tema asociativo es una experiencia importante. En el Azuay hay asociaciones, hay temas de organizaciones, lo que necesitan es fluir en el tema de la comercialización. Hay que integrar el tema productivo y hay que sostener el tema productivo, pero también hay que mirar qué es lo que requiere y qué es lo que demanda en el tema del consumo, y ahí hay que levantar un inventario cada 2 años del tema productivo. No se ha levantado un inventario. Vamos y ponemos invernaderos en todo lado y justamente hacemos una competencia desleal y baja el precio del tomate. ¿Usted cree que se desperdicia? Hay que calendarizar, sí, hay que calendarizar, hay que articularnos con el MAGAP, hay que decir dónde están ustedes, cuáles son las atenciones que están haciendo el MAGAP, cuáles hace la prefectura, qué podemos mejorar y cómo ampliar las coberturas de atención. Los técnicos tienen que estar en territorio, ahora hoy no puede estar aquí la empresa en Cuenca, en el centro. Pero que hay de cierto que muchos funcionarios pasan sentados por ahí y no tienen qué hacer, porque no hay quien mande también, ¿cierto? Claro, no hay un ordenamiento, no hay una organización. Si no hay una organización y no hay un ordenamiento y no hay una planificación
en territorio. Obviamente que van a estar ellos esperando directrices. Se tiene que estar en territorio. Los técnicos tienen que estar en las oficinas técnicas en el territorio, dando la asistencia técnica. ¿Qué pasa si aparece una peste en el tomate o una enfermedad en el tomate y el técnico hasta que le dé respuesta llegará a los 4 meses? Ya se perdió la plantación. Claro. ¿No es cierto? O el tema de que si queremos mejorar estas prácticas agroecológicas se necesita justamente la asistencia permanente en las comunidades, que esté cubierta todas las áreas y sectorizadas para que no haya ese problema y que puedan los compañeros que se dedican al tema productivo, que es muy duro, saber que tienen ahí la asistencia técnica, que tienen el apoyo. Nosotros a través de Agrasuay queremos implementar el tema del procesamiento de abonos orgánicos porque es carísimo y eso debería ser una compensación, un subsidio desde el gobierno provincial hacia el sector rural. No, me parece interesante lo que está manifestando. ¿Cómo va a ser su campaña, Magali? Cuénteme Mi un poco. campaña es limitada. Estamos más bien recorriendo, generando las diferentes sedes en las parroquias de Cuenca, también recorriendo los cantones, conversando con los dirigentes, exponiéndoles un poco el tema de la propuesta, también escuchándoles, porque es importante escucharles, porque hay mucha experiencia también desde la dirigencia para que podamos nosotros absorber y poder plasmar en los planes y en los proyectos a futuro. Caminando, lo hacemos caminando con muy limitados recursos en realidad. Tenemos un equipo técnico de jóvenes que usted le vio ahorita, es mi compañero que sí que hemos apostado, es porque además también son lo que nos están cobrando realmente es poquito. Juan. Y me acompaña mi marido Juan, él lleva mi agenda, sí. Y bueno, estamos con el acompañamiento de que la gente voluntaria que sí nos acompaña cuando tenemos que salir a una reunión, a conversar con la gente, a recorrer, nos acompañan y así estamos desarrollando nuestra campaña, muy limitada. Gente que nos está queriendo apoyar, gente que nos conoce, que es de Nabón, coterráneos, gente que nos conoce aquí en Cuenca, también se le puede dar con unas 2 lonitas, con esto le puedo ayudar, y eso suma, al final suma y es una ayuda. Claro. No tenemos nosotros ingentes recursos económicos, es una campaña bastante austera, lo que hacemos es caminar, hemos caminado, me he ido yo a Pucará, me he botado a San Gerardo, una vía destrozada, realmente. Claro. Vinimos con el carro terminado el embrague sí. y acabado realmente complicado. Bajamos a Ponce Enríquez, nos dimos la vuelta por Santa Isabel, he ido a la parte baja del Jubones, he bajado a todas estas zonas y las vías son realmente un problema, entonces nosotros miramos que es urgente dar una respuesta. Y así lo haremos. Yo estoy gastando, me han preguntado, ¿y dónde está gastando los recursos? Bueno, yo diré hace 4 años mis fondos de cesantía. Y los tenía como ahorro. Y estoy gastando de mis fondos de cesantía el tema del recurso para esta campaña. Oye, hay demasiada desigualdad, ¿no? En el tema de... Demasiada desigualdad, una competencia súper desleal y ahí debería auditar a ver de dónde vienen los recursos para las campañas electorales. Porque realmente sí es importante mirar, a ver, si yo emplazo toda una feria, eso requiere economía, requiere recursos. Claro. Si se entrega, digo yo, pongo un ejemplo, 5,000 fundas de caramel significa $5,000. Claro. No, solo haciendo así cuentas, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos para hacer eso, pero sí vamos a hacer una gestión transparente en la prefectura porque no vamos a deber a nadie. Nosotros vamos a generar justamente una respuesta de los recursos que vienen, que son de los ciudadanos, y lo que vamos a hacer es facilitar un proceso, porque a veces la autoridad que llega se cree dueña de los recursos de la institución, claro, y no es así, es simplemente un administrador temporal, y eso hay que tenerlo claro, y por eso queremos este cogobierno, para que todo sea transparente, inclusive la gestión y los calendarios viales, porque hasta en eso la gente dice, es que le prefiere acá porque acá tienen cierto privilegio, o porque tienen ciertas coincidencias políticas, o por esta razón. Nosotros queremos que todo sea transparente. Si es que llegamos a la prefectura, obviamente estará abierto el espacio para todos, inclusive el tema de las pautas de comunicación lo haremos también de manera transparente. Porque es que es necesario, y es necesario también transformar ese proceso comunicacional en el tema de educación. Ya tiene años sí, se concentra en pocas manos. Claro. Tiene que abrirse, tiene que democratizarse. Así es, aquí tiene que ser más allá de que hable bien, porque eso no es correcto, es que se haga un proceso comunicacional de educación. Yo creo que es importante el tema de programas educativos. Entonces vamos a apuntalar a eso, no a que se promocione la obra del alcalde, o que se promocione el nombre del prefecto o prefecta, sino el tema del mensaje educacional, del programa educativo, y ahí seremos transparentes y democráticos en ese proceso. Perfecto. Gracias por su presencia, Magali. No sé si algo más quiere agregar. Seguiremos conversando en los próximos días, ya cuando entre en calor la campaña con más fuerza. Bueno, seguiremos recorriendo, les escucharemos a todos, recibimos las invitaciones de todos, estamos asistiendo a todos los lugares que nos piden que vayamos, y muchas gracias a usted por el espacio. Democratizar la palabra es lo que necesitamos los candidatos que no tenemos recursos, y ahí estaremos construyendo con todos ustedes ese gran Azuay que todos soñamos. Perfecto. Magali Quesada, candidata a la prefectura de la provincia de La Suay a través de Radio Noticias.